¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos ya en esta parte de lo que es minería bíblica con el capítulo del día de hoy de lo que es la eternidad, no tanto como un atributo de Dios, que lo es, que lo voy a explicar, sino tratar de comprender de una manera lo más sencilla posible, sin muchos tecnicismos teológicos, bueno, tampoco tecnológicos, pero sí tratar de irlo conceptualizando conforme el Espíritu Santo nos vaya ayudando. Para esto tengo que echar mano. En primer lugar, y lo único que se necesita de esto es que haya fe en tu corazón y que estés dada por el Espíritu Santo. En segundo lugar, que entiendas que esto se comprende primeramente creyéndolo y después de creyéndolo viene el entendimiento, que es cómo funcionan las cosas de Dios. En este día, entonces, como te digo, vamos a ver la eternidad y vamos a empezar por la forma más sencilla que podemos hacerlo. Y como recordarás en el capítulo anterior, estuvimos viendo lo que se entiende por Trinidad y que tenemos este cuadro, ¿sí?, en donde vemos que es Dios y Dios está lo que es el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, cada quien tiene su persona, por llamarlo así. El Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Sin embargo, es Dios en sus tres manifestaciones que han existido, y aquí viene lo importante, desde siempre, es decir, desde la eternidad. Y eternidad humanamente está ligado a lo que es tiempo cronos. Sin embargo, esta conceptualización griega, pues evidentemente se queda limitada, y la hebrea, de alguna manera, no está tan limitada a lo que es tiempo, porque eterno significa sin tiempo. En el concepto hebreo está pues más claro el concepto de eternidad desde Génesis hasta lo que es la culminación de lo que entiende Juan en el Apocalipsis, en la visión, finalmente era hebreo. Y no vamos a recurrir a las raíces, a lo que es la raíz de cada palabra en esta ocasión, sino que porque finalmente nos podríamos llegar a si no una confusión, sí a una interpretación distinta de la que quiero que tengamos y que es la que viene en la palabra de Dios. Por lo mismo vamos a tratar de entenderlo varios conceptos filosóficos en algunos casos, sobre todo de filosofía, que tratan de abordar este tema, pero la mente humana necesita tener palabras que signifiquen algo. Y las palabras que significan algo son las que vamos a ver y que están respaldadas por la palabra de Dios. Primero vamos a estudiar la parte, digamos, conceptual de lo que es eternidad. Y para esto he escrito estos conceptos que tenemos aquí. En primer lugar, vemos que eternidad es un estado. Un estado. ¿Y qué significa un estado? Bueno, conforme a lo que es el diccionario, es una situación en que se encuentra alguien o algo, y en especial cada uno de sus sucesivos modos de ser o estar. Es decir, está en estado crítico y demás. También se entiende por estado los gobiernos y demás. Eso no lo vamos a usar, sino esta definición desde su raíz de estado, del latín status. En realidad, ¿en qué estatus se está preguntando en qué estado se encuentra? Bueno, la eternidad es un estado del ser de Dios. Dios está en este estado de eternidad porque Dios en sí mismo es eterno, como lo vamos a ver. Entonces, en primer lugar, es un estado. No es una cualidad, no es una cuestión que se pueda caracterizar como parte de una persona, sino que es el estado en el que se encuentra Dios en la eternidad, porque Dios es eterno. En esta eternidad vamos a ver que es una dimensión sin límites.
Una dimensión sin límites significa, en primer lugar, que bueno, la dimensión refiere a la longitud, extensión o volumen que una línea, superficie o cuerpo ocuparán respectivamente en el espacio. Aquí estamos hablando que es una dimensión delimitada pero sin límites. No es una contradicción, sino que entendemos entonces que si bien es una dimensión que ocupa algo, no tiene límites, es infinita. ¿Por qué? Porque es precisamente el asunto de la eternidad, no tiene límites. Es un estado sin límites, pero es en una dimensión. ¿Cuál es esta dimensión? Y es aquí donde debemos de poner atención. Esta dimensión es la dimensión espiritual. Por eso usé la palabra dimensión. Es una dimensión espiritual sin límites propios de una dimensión. Y usé dimensión porque, como repito la definición, longitud es extensión o volumen que una línea o superficie o cuerpo ocuparán respectivamente en el espacio. Vamos. Si es entonces espiritual y sin límites, en un estado espiritual permanente, significa eso, que no hay límites, es un estado espiritual, es un algo que nuestra mente no alcanza a percibir, salvo con ya la palabra de Dios, y que lo vamos a ver. Adicionalmente es inmanente a Dios. ¿Qué significa esto de inmanente a Dios? Bueno, pues obviamente que le pertenece a Dios solamente. Lo que es lo inmanente significa que es interno a un ser o a un conjunto de seres y no es resultado de una acción exterior a ellos. También significa que es inherente a algún ser o a un ser o va unido de un modo inseparable de su esencia, aunque racionalmente puede ser que se distinga de ella. Es algo inmanente, interno, que su propia naturaleza es y brota y no se puede separar de él porque es parte de su naturaleza misma y que por lo tanto no hay forma de que se separe, pero sí puede ser consciente de ella de una manera abstracta en su mente. Es decir, que puede ser algo, es inmanente en el ser humano, la personalidad que tiene derivado de su cerebro, de su educación, y la suma de todo esto es inmanente en las características que brotan de su ser y que así es y no se puede separar, como es el alma del espíritu, excepto por la muerte. ¿Ok? Esta inmanencia de Dios, que es la eternidad, es inseparable de Dios. Dios no es en sí una acción que provocó como tal, sino que es inmanente a lo que es Dios, que es eterno. Por eso es Dios eterno. Y como podrás ver, esto ya rebasa y por mucho el concepto de tiempo. Ya ni siquiera estamos hablando de tiempo cronos, sino que es la eternidad inmanente a Dios, ¿sí? Porque Dios es eterno y vive en un estado completo de eternidad. Por lo tanto, es parte de la naturaleza de Dios mismo. Es inmanente porque es parte de su naturaleza, que es una dimensión sin límites, en una dimensión espiritual, y que es el estado en el que se encuentra todo lo relacionado con Dios, que es el ser Dios. El ser, el hacer y el estar están incluidas en la naturaleza de Dios y es inmanente a Él. Es decir, Dios hace las cosas siempre en este estado y en esta dimensión. El ser, el estar y el hacer, repito, están dentro de este concepto de eternidad. Déjame llamarle concepto porque de alguna forma le tenemos que llamar,
de eternidad, ¿ok? Entonces, teniendo esto, pues si no claro, sí tenemos que tener pues la confianza que el Señor nos ayuda a entenderlo. Es muy importante que entendamos entonces que nosotros, al haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, pues evidentemente nosotros tenemos algo de Dios. ¿Y qué es lo que nos queda de Dios? Bueno, para esto quiero que veamos una lámina que te preparé. Lo vamos a poner aquí como la vez pasada, dentro de lo que es eternidad. Y vamos a ver ya físicamente lo que es eternidad trasladada a nuestro concepto. Para esto necesito que hagas uso de la imaginación y de la abstracción que el Señor le ha dado a cada uno de nosotros. Entonces es Dios. En este estado de eternidad, esto que ves aquí pues es un pizarrón con un papel encima, pero para entender la eternidad de Dios le tenemos que quitar estos límites. No hay límites, no existe este pizarrón, es decir, delimitado. ¿Por qué? Porque esto es masa, ¿ok? Pero vemos que estos límites no existen dentro de este estado de Dios inmanente a Él, que es la eternidad. Dios en su misericordia entonces hace el universo. Hace el universo en la creación. Al hacer el universo, al hacer la creación, cuando dijo sea la luz, y fue la luz porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas del abismo, y Dios estaba en un caos por alguna razón. Hay muchas teorías, no vamos a entrar en ese detalle. La tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios dice que sea la luz, Él empieza a conformar una dimensión diferente a Dios, es decir, algo diferente al estado espiritual, a la naturaleza espiritual. Dios es espíritu y Dios se movía sobre las aguas de la faz del abismo, que había sido creado, pero que estaba en caos, ¿sí? Al poner orden en eso, se entiende que habla específicamente de todo el universo. Al crear entonces el universo y posteriormente reordenarlo, insisto, por alguna razón que no vamos a entrar en detalle, estaba desordenado, hay teorías teológicas y en algún momento las hablaremos cuando entremos a la creación. Crea el universo. Dentro del universo crea galaxias y estrellas. Dentro de todas las galaxias y estrellas crea una en especial donde este minúsculo punto rojo es nuestro Sol. Este Sol es una cosita pequeñita, pequeñita, pequeñita en todo el universo que creó. No voy a entrar en detalles, que si estamos solos, no está escrito que hay aliens o cosas así. No voy a entrar en detalles que tanta extensión para que use una caniquita azul, ¿sí? Dentro de esta caniquita roja hay una más chiquita, más pequeña, que es una pequeñita color azul, muy bonita, con planetas alrededor que están dando vueltas alrededor de este Sol. Y el dar vueltas sobre su propio eje, esta pequeña canica azul, dar vueltas sobre su propio eje alrededor del Sol, que es 365 vueltas, es decir, días alrededor del Sol, esas 365 días que da la vuelta sobre sí misma es un día, y da la vuelta alrededor en 365 días, que es un año. Eso es lo que entendemos por tiempo. Tiempo es las horas que van transcurriendo, y por eso Dios, al crear en este universo, lo sujetó a varias cosas. En primer lugar, hay masa, energía, tiempo, que ya explicamos que es el tiempo desde este punto de vista en esto que es diferente a lo espiritual,
existen los límites, existen el espacio, ¿sí? Hay espacio, masa, energía, etcétera. Y algo muy importante, que hay leyes del universo que continúan funcionando de la misma forma y que son inalterables. El humano ha estudiado estas leyes que son inquebrantables y que siempre existen. Es decir, la ley de la gravedad es una ley que por sí misma no cambia de un día a otro. El humano ha tenido la capacidad de poder volar haciendo una capacidad tecnológica para poder volar y separarse del suelo a través de aparatos, pero nunca volando, por ejemplo. ¿Ok? En la ciencia ficción tenemos Superman, pero obviamente no es natural, no es real. ¿Ok? Entonces, al tener este asunto con el universo, vamos a entender varias cosas que nos van a dar, o al menos a mí me da un gusto enorme poderlo comprender y poderlo disfrutar y saberlo entender. En primer lugar, una vez hecho el universo, puso a los humanos en esa canica azul. ¿Por qué en esta canica azul? No sé. Cuando estemos en el cielo, le puedes preguntar al Señor: oye, Señor, de tantos mundos que hiciste, nos pusiste en la tierra viendo tantos. Si quieres preguntarle, le preguntas, pero ok, el Señor así lo decidió y así está bien. Aunque se nos van a revelar todas las cosas, dice la palabra de Dios. Entonces, ni necesidad va a haber de preguntarle, el Señor nos va a revelar todo. Vamos a tener un conocimiento y entendimiento pleno como el de Dios, que es maravilloso, y anhelamos ese día, ¿verdad? Ok, bueno, pone a los humanos mismos que hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué hizo Dios a su imagen y semejanza? Hizo, habiendo hecho esta caniquita azul, juntó minerales, juntó agua, juntó cosas, hizo un cuerpo humano y le sopló aliento de vida al soplarle la nariz. Y tuvo vida, vida natural, es decir, vida bios. Porque está la vida de Dios, que es la vida Zoe con Z. Zoe es la vida espiritual y bios es la vida natural, la de esta dimensión. Bios, de ahí viene la palabra biología, y nosotros somos una mezcla, ya nacidos de nuevo, de bios con Zoe. ¿Por qué? Porque somos nacidos de nuevo, pero el no nacido de nuevo, es decir, el pecador no arrepentido, tiene bios y un Zoe muerto por el pecado. ¿Ok? Eso lo explicaba en la conferencia del domingo pasado, a esta fecha. ¿Quieres, por favor, verlo? Cómo está la naturaleza caída muerta. Es decir, hizo el hombre a su imagen y semejanza, con vida. Creó algo nuevo, que es el bios, y le dio de su vida, Zoe, un alma viviente, con un espíritu. Cuando peca Adán, el Zoe muere, es decir, se separa de Dios por el pecado, pero su vida bios continúa, dando esa capacidad de reproducción, y por eso los seres humanos, todos los seres humanos, a excepción de Jesucristo, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacen con bios y con Zoe, la vida espiritual, pero separada de Dios. Por eso todos necesitamos arrepentimiento. No hay justo, ni aún uno. ¿Por qué? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué esa naturaleza pecadora? Porque al haber sido hechos a su imagen y semejanza, al soplarle vida espiritual, bios y Zoe, a ese cuerpo humano creado, ya adulto, que era Adán, le sopla y tiene una comunión con Dios, cae en pecado. Y ya conocemos la historia. Entonces, aquí viene algo maravilloso desde mi punto de vista. Nos dio eternidad. ¿Sí? Te voy a leer algo que Salomón
con tanta sabiduría que Dios le dio, pudo sintetizarlo, todo lo que te estoy diciendo. Y esa sabiduría de Salomón la tenemos por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Si sabemos buscar, leer y ser pacientes e ir entendiendo poco a poco. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios nos sujetó a tiempo, a tiempos. Todo el plan de Dios está sujeto a un tiempo. Todo lo que es la escatología, es decir, todos los eventos por suceder, están en un futuro, es decir, en un tiempo, sujetos a un tiempo que solo el Señor conoce, ¿ok? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Fíjate que no dice que ha puesto amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, porque son dones del Espíritu Santo, ¿ok? Fruto, del Espíritu Santo, más los dones del Espíritu Santo. Lo que dice Salomón es que al habernos hecho a su imagen y semejanza, sujetos al tiempo, cuando es el tiempo de Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo esto lo hizo hermoso en su tiempo, y en nuestro acontecer humano tiene tiempos, todo tiene un tiempo. Dice el mismo Salomón: tiempo de reír, tiempo de llorar, etcétera, etcétera. Bueno, dice que puso eternidad, la característica de Dios en primer lugar, lo inmanente a Dios mismo es la eternidad. Y fue lo que puso en nuestros corazones. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Desde el principio hasta el fin. Y lo está limitando nuevamente a tiempo, a un principio y a un fin, siendo que en esta dimensión no hay ni principio ni fin. Cuando Jesucristo, Dios Hijo, siguiendo el plan de redención, se hace carne, se sujeta a este bios, con Zoe vivo, ¿sí? Con la eternidad. Es por eso que Dios dice que de tal manera amó Dios a la caniquita azul y los que vivían ahí, que dio a su Hijo unigénito para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. No dijo para que tengan felicidad, dinero, que nunca los asalten, que vivan en un país justo, en donde los gobernantes sean así o asado, y les dio capacidad económica. No, les dio vida eterna, es decir, les dio su inmanencia, lo propio de Dios, que es la eternidad, la puso en nuestros corazones. Esa es la vida eterna, la que trasciende el Zoe, que trasciende al bios. Por eso, gente tan brillante como Carl Sagan, que decía que no hay nada más que el universo, y que después del universo no hay nada, pues yo no sé cómo se la esté pasando ahorita porque ya falleció. Pero es que no hay forma que el incrédulo, el necio, siga diciendo no hay Dios, porque no cambian las cosas. Hay eternidad, es decir, hay vida, hay Zoe después del bios. Y ese Zoe, con Z o E, ese Zoe o está separado de Dios, muerto, como Carl Sagan, si no se arrepintió, y otros tantos científicos famosos que han muerto negando a Dios, diciendo que todo es espontáneo de la nada. Pues ahorita no sé qué opinen, pero yo creo que están lamentándose. ¿Por qué? Y no me da gusto. ¿Por qué? Porque el Zoe trasciende al bios. Es decir, esto trasciende a esto. Y podemos estar con Dios o en algún otro lugar separados de Dios. Por eso es importante entender la eternidad, porque leemos Juan 3:16,
porque de tal manera dio Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que no dice para que se salve, dice para que tenga vida eterna. La salvación es de irse al infierno, librados por el pago de nuestro pecado, pero con lo que Dios es eterno. Y nos lo empezó a dar, según Eclesiastés, y que sí, no lo alcanza, para que sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eternidad. También nos dio espíritu. En ese espíritu, como ya expliqué, es el Zoe. Cuando el Señor hace esta bendición de eternidad y darnos a nosotros Zoe más su Espíritu Santo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, y esto significa, en términos de eternidad, que el Zoe, nuestro Zoe, está vivo ahora con Dios, y es donde habita el Espíritu Santo y se hace uno solo. Por eso somos templo del Espíritu Santo. Esa es otra historia que la estudiaremos en su momento. Ahora, al tener entonces este Espíritu y la vida de Dios, también nos dio inmortalidad e incorrupción. ¿Por qué? Porque trasciende el Zoe por encima del bios. ¿Qué va a pasar cuando venga el tiempo del arrebatamiento y de los que están durmiendo? Es decir, que murieron en el Señor, que están durmiendo, como se dice, y repito la conferencia pasada, por favor escúchala. Bueno, lo que va a pasar que va Dios, está su Zoe, su espíritu, en un estado de eternidad, ¿ok? Su Zoe. Pero Dios va a llamar al bios y lo va a reconvertir en una mezcla gloriosa, indescriptible, ¿sí? En un estado nuevo con cuerpos glorificados. Con esos cuerpos glorificados se van a mover en esta dimensión y en esta dimensión, ¿ok? Cuerpos glorificados. Y aquí en la canica azul, durante el milenio, va a ser una eternidad en el sentido de que cuerpos glorificados, por ejemplo David, el rey David, sí, el rey David va a ser el rey de Israel, e Israel sobre las naciones, y arriba de David está Jesucristo rigiendo las naciones en su regreso a la tierra para que se cumpla el plan profético. Va a ser una mezcla de Zoe, bios glorificado, pero no un bios que padezca corrupción, sino incorrupción e inmortalidad, con vida, déjame decirlo, eterna, con espíritu y en la eternidad. ¿Dónde habita Dios entonces al día de hoy? Aparte, ¿o cómo está este asunto? Bueno, vamos a leer Isaías 57, 15. Isaías 57, 15 dice de la siguiente forma: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Habita, como diciendo, habita la casa, habita la eternidad. Repito, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Él habita la eternidad, que es decir, algo inmanente a Dios. Él habita ahí, y cuyo nombre es el Santo. Y el Santo dice Dios: yo habito en la altura y la santidad. Habito en la altura y en la santidad. Te repito la cita, búscala por favor, Isaías 57, 15. Habito en lo más alto y sublime. Habito la eternidad. Y dice: yo habito en esta altura y santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. De repente
todo esto que no, acuérdate, esto no tiene límites, esto lo quitamos, todo esto y todo esto que es Dios, viene aquí a esta dimensión física a habitar con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, no a consolar. Este no se refiere a la consolación del quebrantado, sino viene aquí a darle vida al humilde en su espíritu, y vivificar el corazón hace referencia al nuevo nacimiento, al vivificar con su Zoe, con su vida, con su Espíritu Santo, a los que por la gracia hemos recibido el don de la justicia, la salvación y la eternidad, y la noción de eternidad, y la noción de eternidad. Es tan hermoso esto que yo quisiera que profundizáramos un poquito más. Hay muchas partes, muchas citas que hablan acerca de este Dios. Dice en Deuteronomio 33, 27, le está hablando al pueblo de Israel, pero para nosotros ya es una realidad. Dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Okay, nuestro refugio, el eterno Dios es tu refugio. Habla sobre el trono de Dios. Hay una cita que es muy importante y es Isaías 9:6. Isaías 9:6 es ya la manifestación de todo lo que es la inmanencia de eternidad de Dios a un humano que es el Verbo encarnado, que es Jesucristo, y que se cumple esta escritura. Y dice de la siguiente forma, Isaías 9:6, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Por esto es que los mesiánicos le llaman el eterno, lo cual pues no está mal, pero yo le llamo Padre eterno, porque Jesús nos enseñó a orar Padre nuestro, es decir, Padre tanto de Jesús como mío y tuyo, si eres nacido de nuevo, Padre eterno, Padre nuestro, que estás en el cielo, etc. Entonces, Pablo ya transmite esto de manera muchísimo más clara, ya con algo que para los romanos, los griegos, era algo sorprendente del nivel que hablaba Pablo de eternidad, de Dios, de la resurrección. O sea, para ese tiempo era algo totalmente indescriptible, diciendo de la eternidad, ok, al Dios desconocido, pues sí hay un Dios, creador, pues bueno, pues sí, pero cuando habló de la resurrección, dice que se rieron de él. Pues sí, porque el hombre sin fe esto le es una locura. Dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, esta dimensión acá es invisible, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, al ver solamente la tierra, ya no digamos
todo el universo que el humano conoce un poquito, y eso por los grandes telescopios, ¿ok? Porque el universo se sigue extendiendo porque dijo Dios sea la luz y fue la luz y la luz sigue siendo, y etcétera. Es otra historia. Ok, dice, aquí no tienen excusa por todo esto y es necedad decir, fue creado por la espontaneidad, fue creado de la nada, no tienen excusa, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, mediante el Hijo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará nuestras conciencias, aquí adentro, de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Lo vuelvo a leer, está con preguntas. Con signos de interrogación primero. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo? Y esto es maravilloso, pero tenemos una garantía adicional, que como no está sujeto a tiempo, es algo inquebrantable y que es eterno. Y lo mismo dice en Hebreos 13:20. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces todas las cosas que Dios hace son eternas. El reino de Dios es eterno, donde vamos a habitar. Segunda de Pedro 1:11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y nosotros entonces ya hemos entendido que son dos dimensiones. Esta dimensión se va a transformar y va a desaparecer y va a quedar una sola dimensión que es la eternidad. Unos en esa eternidad separados de Dios y otros en otra eternidad con Dios. Y esto dice Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, Judas 7, las cuales de la misma manera de aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cómo tenemos esta certeza? Porque este evangelio, esto que te estoy enseñando, es eterno. Y será eterno por los siglos de los siglos, por llamarlo por una cuestión, como se dice ese hebraísmo y que se usaba en la antigüedad, por los siglos de los siglos, para decir que no tiene fin. Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que eso sucederá después del rapto, cuando un mismo ángel predique este evangelio que es eterno, para salvación eterna y para darnos vida eterna. Entonces, pues habiendo entendido esto, le doy gracias a Dios que podamos tener tan a la mano un concepto tan elevado que los filósofos se pueden pasar toda una vida y decir, al punto de decir, no lo entiendo, por lo tanto no existe. Y creen que por no entenderlo, algo deja de existir, como es el caso de la eternidad o de la vida después de la muerte, que es
algo que pues muchos se pierden lamentablemente, que nosotros tenemos esto tan a la mano, tan cercano a nuestro corazón, y todo gracias al Espíritu Santo que vive en nosotros. Pues bueno, yo espero en el Señor que para ti haya sido claro todo esto. Hemos terminado, piénsalo, óralo. Es difícil de conceptualizar, pero es muy fácil de creer. Es muy fácil de creer cuando vemos la obra de Dios en nosotros por el Espíritu Santo. Te doy las gracias por el tiempo. Yo te pido que compartas este video a otros que tú creas que les pueda ser de bendición, incluso a personas que no conocen al Señor, para que vean que lo eterno está muy por arriba, muy por arriba de lo que se entiende como su vida bios, que el Señor es eterno, que el Evangelio es eterno, que la salvación es eterna, que nuestro Padre eterno y nuestro Príncipe de paz nos ha dado el Evangelio eterno. Te doy las gracias entonces por el tiempo. Te pido que te suscribas al canal, que invites a otros que se suscriban al canal, y que a este video, si te es de bendición, le pongas manita de like para que pueda priorizarse dentro de las búsquedas en YouTube. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.